Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo, di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra y ya estoy dando mucho fruto. Amén. Muy bien, sesión número 6 de cierre de la serie Visión 2024 tiene como título Adulam es de Dios. ¿Lo puedes decir fuerte? Adulam es de Dios. Bueno, te quiero hacer un resumen como introducción al tema, un pequeño resumen de la palabra que Dios nos ha dado año tras año y cómo esa palabra literalmente ha guiado esta casa y también nos ha preparado para estar listos para lo que el año nos va a traer. Muchas veces no entendemos la palabra que Dios nos da al inicio de un año hasta el final del año. Es increíble eso, o sea, de verdad, ahorita te vas a dar cuenta que dices: Dios, ¿por qué nos diste esta palabra? Y al final del año nos damos cuenta los por qué. Y en tu pantalla, en la pantalla va a aparecer un listado de la visión que Dios nos ha estado dando año tras año. Si tú tienes algún tiempo acá, o si los años que tengas, sabes que cada año damos una palabra de visión, una palabra que Dios nos da para el año siguiente, algo que nos va a guiar, que va a ser nuestro estandarte para los siguientes años. Y para explicarte lo que Dios nos dio para el 2024, pues quiero tomarme el tiempo de explicarte cómo Dios nos ha ido guiando en los últimos 9 años, en los últimos, 9, 10 años. En el 2014, yo quiero que lo veas como una construcción, ¿ok? De hecho, empezamos de abajo hacia arriba, el listado es de abajo hacia arriba, del 2014 al 2023, y yo quiero que lo veas así, como cimientos, columnas, paredes, acabados y todo como una construcción, porque así lo hemos visto. En el 2014 Dios nos da esta palabra que es arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento, y nos lleva a Mateo 3, capítulo 2, que es la frase central del mensaje de Jesús, que es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, al principio de esta visión no sabíamos qué iglesia queríamos ser, pero sí sabíamos qué iglesia no queríamos ser. Lo voy a volver a decir. Al principio, en el 2014, Miss y yo estábamos más jóvenes. Hoy yo sé que estamos, el otro día les cuento algo. Creyeron que era su sugar. O sea, yo estaba ofendido porque a ella le pidieron credencial de lector y a mí no. Sí, no, sí, usted, señor, todo bien. Y ella, tu credencial. Y mis, no, pues no la traigo. Pero mi esposo sí me vio a mí. No, sí, entonces todo bien. O sea, yo estaba frustrado porque, vas a ver. Sí me veo más grande que ella, oiga, la neta. Ni se estraga años y luego tiene cara de niña, ¿no? O sea, se me hace a mí así muy tierna, oiganle hablar, ¿verdad? Bueno, 2014, no sabíamos la iglesia que queríamos. Sabíamos la iglesia que no queríamos ser, pero todavía no sabíamos la iglesia que queríamos ser. Y entonces el inicio de esta visión fue arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento, familia? Es la humildad para cambiar de opinión. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirte mal por tus pecados, eso es remordimiento, ¿sí? Arrepentimiento es cambiar. Arrepentimiento es la humildad, ¿para qué? Para cambiar de opinión. Entonces el primer año, el 2014, fue desaprender para poder aprender, una vez más, reaprender. En el 2015 la palabra la visión de ese año fue Dios primero, y Dios nos reveló de una manera impresionante lo que es Mateo 6. Si te fijas, en cada una de la palabra de visión está un verso. Y Mateo 6 entiendo que contiene principios del reino y contiene muchas cosas muy importantes, el Padre Nuestro, pero Dios nos reveló de una manera muy profunda lo que era dar, orar y ayunar.
y cómo Jesús lo enseña, y estuvimos hablando mucho acerca de eso, de las disciplinas espirituales, cómo hacerlo, cómo orar, cómo lo que hacemos en privado Dios lo recompensa en público. Nos hicimos expertos, Miss y yo, en el tema del ayuno. Empezamos a convertirnos en una iglesia que oraba mucho, todavía somos, pero al principio orábamos todos los viernes a las 5 de la mañana, una semana al mes hacíamos semana de ayuno y oración. Al principio del año eran los 21 días de ayuno y oración. Bueno, llegábamos a ayunar hasta 100 días en el año, orar y ayunar juntos hasta 100 días en el año. Los que empezaron con nosotros se acuerdan de esa, los viernes a las 5 de la mañana eran mi tortura, eran mi tortura. Una vez en esa temporada hacíamos veladas de oración que empezaban a las 8 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana, o sea, terminaban a las 6 de la mañana. Cenábamos juntos y seguíamos orando, y luego no sé cómo se llama comer a las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero comíamos otra vez a las 2 de la mañana y seguíamos orando, volvíamos a comer a las 4 y seguíamos orando. Fueron tiempos donde enfocamos nuestra visión en que Dios fuera la pieza más importante de esta casa. Entendíamos que éramos jóvenes, que tal vez no teníamos la trayectoria o la cobertura o tantas cosas que se necesitan, pero teníamos a Dios. Y si teníamos a Dios, íbamos a echar mano de Él, y lo pusimos a Él como el primer lugar. Y ese año obviamente fuimos desafiados a poner el reino de Dios primero, por encima de la religión, de la familia, de los amigos, por encima de todo lo que teníamos, pusimos el reino de Dios primero. Y ese año tuvimos una de las transiciones más fuertes que vivimos como iglesia. En el 2016 la palabra fue: ámense de corazón. Y el verso que está ahí enseguida, pues es este verso donde Jesús dice: un nuevo mandamiento les doy, que es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y entendimos algo: está bien arrepentirte, que es cambiar de opinión. Es indispensable que Dios sea la pieza fundamental de nuestra vida y de una casa, pero quien ama a Dios ama a su prójimo. Y este año, el año 2016, fue una de las revelaciones más importantes de todo nuestro ministerio, porque el amarnos es la razón de todo, es la razón de ser iglesia. Si no nos amamos, familia, esto es un chiste. Sí, esto es un circo. Y disculpen, tal vez siempre hago estas comparaciones, no lo hago con una mala intención, pero somos expertos en el circo. ¿Estás acá conmigo? Es que lo sabemos hacer. Sabemos poner las sillas y los altares, y de qué color pintar, y el cañón. Y vas a cualquier iglesia, y más ahora las iglesias postmodernas, y todas nos parecemos, porque todas sabemos cómo hacerlo. No estoy diciendo que esté mal, familia, No, porque no, pues entonces, no, está bien, y es bueno que lo hagamos, y es algo importante de hacer. Alabar a Dios juntos, tener un buen lugar y enfocar toda la adoración. Pero si no nos amamos, es un circo. Es simplemente eso, simplemente es una puesta en escena donde los actores cumplen una función. Si no nos amamos, esto no tiene sentido. La iglesia fue hecha como este reflejo del amor de Dios, no solamente entre nosotros, sino hacia el mundo. Por eso ha sido un desafío año tras año tras año el seguirnos amando. Y te voy a explicar algo: vas a seguir siendo desafiado a eso. La gente te va a seguir desafiando a ese amor hacia las personas. El 2017 la palabra fue: cada uno tome su lugar. Y el verso que aparece en Salmo 133 dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es, que es el salmo de ese año, que los hermanos habiten juntos y en armonía. Esta palabra, año tras año, Dios nos daba la palabra a través de un momento profético, en un momento de oración o algo así. Pero ese año Dios nos trajo la palabra por otro pastor. Otro pastor tuvo que venir a esta casa a darnos la palabra del año 2017, que fue: cada uno tome su lugar. Y te cuento algo: al principio, a la pastora Miss y a mí no nos decían pastores. De hecho, nosotros era como: no queremos ni el título, ni la posición, no queremos como esta honra y esto que gira alrededor de los pastores y todo esto. Pero llegó este pastor y nos dijo: es que si ustedes no toman su lugar primero, la iglesia siempre va a estar desordenada.
El Salmo 133 dice que la unción empieza por el sacerdote y entonces desciende hasta el borde de sus vestiduras. Mira, hay dos amenazas para una iglesia. Una de ellas, sí es cierto, es el autoritarismo y cuando la iglesia idolatra a sus líderes. Sí hay de esas iglesias. Hasta en Netflix están esas iglesias, donde los pastores pueden hacer lo que les dé la gana y hacer uso de su autoridad de una mala manera y la gente sigue creyendo en ellos. El autoritarismo es un problema para la iglesia. Pero el despreciar a tus pastores también es el otro enemigo y es el otro extremo. Pero prefiero batallar con ese extremo. O sea, prefiero batallar con el hecho de que hay gente que todavía batalla con vernos con esa autoridad y con ese respeto y darnos ese lugar como pastores. Y luego nosotros fungimos como pastores acá y en la oficina somos jefes y tenemos que ser como patrones y es muy complicado al mismo tiempo querer ser amigo y querer ser pastor y querer ser jefe y querer ser tantas cosas. ¿Te puedo decir algo hoy importante? Espero lo tomes con madurez. Primero soy tu pastor antes que todo lo demás. No sé si por ahí anda mi hermano Sammy, pero yo quiero honrarlo hoy a mi hermano Samuel. Porque él entendió que primero soy su pastor antes que ser su hermano. Samuel jamás me ha faltado el respeto. Jamás él me pide que yo cambie con él porque soy su hermano. Escucha esto, jamás se ha tomado ventaja de que sea mi hermano. Jamás ha querido aludir sus responsabilidades porque es mi hermano. Al contrario, es el que más se esfuerza, es el que más está, es el que más hace, es el que pone más el corazón. Y es mi hermano. Entonces, este ejemplo te lo pongo porque en esta parte de la visión en el 2017, el desafío fue para mí. El desafío fue para nosotros porque a nosotros nos gusta acomodar las sillas, familia, y trapear. Y al principio eso hacíamos. Ahora lo que tú ves que todos los voluntarios hacen, al principio lo hacíamos nosotros por servir a la iglesia. Nosotros éramos los que llegábamos temprano, acomodábamos todo, barríamos, trapeábamos, recibíamos a la gente, despedíamos a la gente, atendíamos a los VIP, predicábamos, yo tocaba la batería y esto y así, y me bajaba de tocar la batería a cantar, no, jamás eso no. Me bajaba de tocar la batería a predicar, hacíamos todo y Dios me dijo, no está bien eso. Necesitas tomar tu lugar para que también los demás tomen su lugar. Y entonces, cuando yo tomé mi lugar, hubo una explosión de voluntarios y de servidores. Porque, escucha, es importante que la cabeza tome su lugar para que todos tomen su lugar. Y entendimos el valor de los voluntarios y surgieron todas estas estructuras de coordinaciones que hoy conoces. Y entendimos que un voluntario no es mano de obra gratis. Qué feo que haya iglesias que los tratan así. No, nuestros voluntarios son facilitadores de milagros. Esos son nuestros voluntarios, porque hacen que los milagros de salvación, de sanidad y todo lo que ocurre en esta casa sea posible, porque hay gente que viene y pone su vida también junto con nosotros. Y el año 2017 también vivimos una de las transiciones o una de los procesos más duros. Ese año mi suegro fallece de cáncer repentinamente y eso ya de por sí fue muy duro. Y aparte de eso, la iglesia Adulam sufrió una división muy fuerte en su liderazgo internamente. La banda se desintegró, la mitad de los líderes se fue. Fue algo horrible, familia, fue algo horrible. Terminamos el año 2017, como dice Génesis capítulo 1, desordenados y vacíos. De verdad, o sea, si el 2015 salir de la iglesia donde crecimos fue duro, el 2017 fue aún mucho más fuerte. En verdad fue uno de los años más difíciles de nuestro ministerio. En el año 2018 vino otra palabra que era creatividad del cielo. Y Dios nos daba este texto de Génesis, ¿no? Que en medio del desorden y el vacío, el Espíritu Santo llega para poner orden y para llenar de belleza todo. Por eso era creatividad del cielo. Y mira, yo sé que mucha gente llegó en esa temporada. Yo sé que mucha gente hizo algo en esa temporada, pero solamente voy a mencionar a 3 personas. Siempre mencionar nombres es complicado porque excluyes a otros, ¿verdad?
pero quiero mencionar a 3 personas que Dios trajo a esta casa en el año 2018, que fueron esta respuesta de Dios a lo que habíamos vivido en el 2017 al quedarnos en esta situación. Fueron 3 personas. Uno de ellos es Sammy Reyes, que Dios lo puso en esta casa en este año. Es nuestro director creativo. Dale un aplauso a Sammy Reyes, qué bendición. Él es el que ha llevado desde el año 2018 todo lo creativo de esta casa y la belleza que tú ves, lo visual y todo esto es Sammy. Otra de las personas que Dios trajo a esta casa en ese año, que también fue creatividad del cielo para esta casa, fue Pedro Morales, que está allá en los controles. Y son respuesta de Dios, porque llega Pedro y empezamos todos los proyectos de música y empieza a cantar y trae esta nueva creatividad del cielo a la casa. Y la otra persona que creo que sembró algo muy especial para que Adullam fuera lo que hoy es la pastora Andrea, que ese año fue. Está enamorado el muchacho. Ese año ella empezó a liderar la banda. Y créeme que Andrea ha hecho un trabajo excelente. No tenemos palabras para describir lo que Andrea ha hecho en los últimos años con Adullam Music. Bueno, el año 2018 fue un año donde Dios trajo esa palabra, nos dio creatividad, y justamente en el año 2018 apenas, escucha esto, empezamos a convertirnos en la iglesia que hoy conoces. Hasta el 2018. Empezamos en el 2013, a finales del 2013, y hasta el 2018 empezamos a convertirnos en la iglesia que hoy conoces. Nos atrevimos a abrir más horarios, nos atrevimos a hacer cosas raras, nos atrevimos a hacer fiestas, porque teníamos los 3 servicios y el servicio número 4 era fiesta. No había sermón, no había nada, nomás veníamos a cotorrear. O sea, hicimos cosas muy extrañas. También ahí, en esta misma creatividad, Dios nos abre el entendimiento a comprender cómo funcionaba la economía del reino de los cielos. Y empezamos a enseñar este tema. Yo sé que algunos de ustedes me han escuchado este taller, que próximamente lo vamos a estar dando una vez más. Pero eso fue el 2019. La palabra fue de organización a organismo. Y la palabra, o sea, el salmo que aparece ahí es: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es lo que te decía ahorita. Si Dios no es el que está presente y dirigiendo una casa y siendo el líder de una iglesia, de nada sirve todo el esfuerzo que hay detrás. Si es Dios quien dirige una casa, obviamente Dios a través de los pastores, todo nuestro esfuerzo vale la pena. Pero en este punto, cuando era de organización a organismo, es lo siguiente, familia. Estamos acostumbrados a meter a todo dentro de una caja, todo. El matrimonio lo metimos dentro de una caja y lo echamos a perder, porque dijimos cómo debía ser el matrimonio, cómo debía comportarse un hombre, cómo debería comportarse una mujer, cómo debería de ser los roles de cada uno, y todo lo que metemos en una institución lo echamos a perder. Y lo mismo pasó con la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo, está lleno del Espíritu Santo, pero lo metimos en una caja. Le pusimos dogmas, le pusimos reglas, le pusimos paredes, le pusimos manera de vestir, le pusimos doctrinas, le pusimos expectativas y lo arruinamos. Y Dios en este punto llegó y dijo: Gama, estoy cansado, tu sistema no me deja trabajar. Y de ahí viene esta palabra donde Dios nos dice: déjame ser. ¿Sí? Esta palabra que deja que Dios sea Dios. ¿Lo has escuchado? Deja que Dios sea Dios. Y en ocasiones nuestros sistemas detienen el mover de Dios. En ese tiempo nosotros teníamos un súper proceso para que alguien fuera salvo. Y ya sé que me lo has escuchado decir muchas veces como un chiste, pero es cierto. Alguien llegaba por primera vez y tenía que pasar por escuelas y tenía que pasar por encuentro, recontraencuentro, archiencuentro, superencuentro, todos los encuentros que te puedas imaginar, y eventos y esto y santificación y vea, 1000 cosas para que la persona pudiera acceder a la salvación. Sí, para que pudiera tener este encuentro con Dios. Y llegó un punto en que Dios me dijo: es que el tiempo es poco y la mies es mucha, quítame el sistema, me está estorbando, me dijo. Y empezamos a ser llamados a salvación apenas, familia, en el 2019. En el 2019 empezamos a ser llamados para que las personas fueran salvas el primer día que vinieran. Y yo tenía una lucha interna. Yo me acuerdo el primer domingo que hice llamado.
Y yo en mi mente de que nadie va a pasar. Hoy le demuestro a Dios que así no se hacen las cosas. Qué necios somos a veces, ¿verdad? Hoy Dios se va a dar cuenta cómo se hacen las cosas. Y me acuerdo que hago el llamado y pasan más de 15 personas. Teníamos 2 servicios en ese tiempo. Pasan más de 15 personas. Bueno, no, en el 2019 era cuando teníamos 4. En el 2018 teníamos 2. Teníamos 4 servicios. Me acuerdo el primer servicio hicimos el llamado y la gente pasa, tocaba por el Espíritu Santo. Fue algo extraordinario. Y yo regresé a mi casa ese domingo enojado. Enojado con Dios porque le decía a Dios, y mi esfuerzo, a mí me tomaba 6 meses que alguien fuera salvo y tú lo haces en minutos. Y él me contestó, sí, es que yo soy más poderoso que tú. Es que yo soy más poderoso que tu sistema. Y en mi corazón estaba esa lucha todavía. A mí me había costado mucho mi salvación. En la iglesia donde yo crecí te hacían ganarte la salvación. Y a mí me había costado mucho mi salvación, como para andarla regalando. Un día, yo todavía estaba en mi lucha interna y hacemos un llamado. Y pasan como 4 muchachitas, me acuerdo. Y reciben a Cristo, el momento es hermoso, todo bien. Ese viernes, a una de ellas 4, a una de las 4 muchachitas, la quemaron viva en su departamento. Se especula mucho de los por qué le hicieron eso a esa muchacha. Pero esa misma tarde, ese mismo viernes, cuando la encontraron a ella calcinada en su departamento, su familia me habla y me dice, pastor, solamente te hablamos para darte gracias, porque cambiaste la eternidad de nuestra hija. Gracias porque jamás habíamos visto un cambio en ella tan hermoso como estos 5 días del domingo para acá. Era otra. Dios había hecho algo en su corazón. Era extraordinario como ella nos compartía. En 5 días nos compartió todo lo que Dios había hecho en su vida. Gracias por darle la oportunidad de la vida eterna. Yo no, Dios se la dio, pero a través de nosotros. Ese domingo estaba toda la familia en Adulam recibiendo a Cristo. Y esa para mí fue la decisión, fue lo decisivo para seguir haciéndolo, y el convencimiento de que quien salva es Cristo, de que el que tiene al Hijo tiene la vida, que acá no estamos ganando ni la salvación ni la vida eterna ni el amor de Dios, que es un regalo y que todo lo que hacemos es en respuesta a la gracia que hemos recibido. Y desde ahí no lo hemos dejado de hacer. Y llevamos más de 5,000 personas salvas. Y es algo impresionante lo que Dios ha hecho en los últimos años. Justo en el año 2019, cuando decidimos quitar todos los sistemas de crecimiento, los sistemas de crecimiento y los procesos y todo esto, justo el año 2019, escucha esto, ¿estás escuchando bien? Fuimos 1,000 personas, cerramos el año con más de 1,000 personas en lista. Y teníamos una campaña que se llamaba 1,000 para abril. No sé si tú recuerdas esta. 1,000 para abril, en el año 2019. 1,000 para abril, 1,000 para abril. Y lo logramos, llenábamos 4 servicios. Era impresionante de verdad lo que Dios hizo. Porque nos dimos cuenta de algo. Si nosotros nos encargamos de la calidad, Dios se encarga de la cantidad. A Dios sí le importa la cantidad. Te lo voy a volver a decir. A Dios sí le importa la cantidad. Pero la cantidad llega cuando la iglesia es una iglesia de calidad. A nosotros nos toca la calidad, a Él le toca la cantidad. Él es el que añade a esta casa. El 2020, que nosotros lo veíamos como el año, el mero. ¿No te pasó a ti? Que veías el 2020 como el año de la victoria, el año de la explosión, de lo que quieras. Entramos en el año siendo más de 1,000 personas, llenando 4 servicios, y la palabra que Dios nos dio es: Espíritu, ven de los 4 vientos, y nos da la visión de Ezequiel 37. Y yo no entendí. Yo dije, ¿por qué un valle de huesos secos, Dios? Si ve cómo estamos. Somos muchas personas, ya tu presencia está con nosotros. Vivíamos una temporada de iglesia gloriosa. O sea, en verdad, el 2019 fue uno de los mejores años de esta casa.
Y de repente la pandemia vino y dijo: tú no tienes el control de nada. O sea, nadie de nosotros, pues, ninguno de nosotros tiene el control de nada. Y no entendí por qué la palabra era Ezequiel 37. Después lo entendí. La pandemia fue un valle de huesos secos. La pandemia fue un valle donde pasamos esta desorganización una vez más, donde ya no teníamos el contacto con la gente, no sabíamos con quién contábamos, no sabíamos qué personas se iban a quedar en casa o no. Y obviamente las más de 1,000 personas que teníamos en el 2019 desaparecieron. Nuestro primer live tuvo 800 dispositivos conectados y después fue disminuyendo hasta que nuestros últimos live tenían 50, 60 dispositivos conectados. Y obviamente imagínate cómo estaba nuestro corazón después de tantos años de trabajo. Pero entendimos la palabra. ¿Por qué el Espíritu viene de los 4 vientos? Simple, porque no dejamos de predicar. Y la palabra siempre va a traer orden y belleza. Y ese orden trae la manifestación del Espíritu Santo. Cuando cada hueso estuvo con su hueso, como en la visión de Ezequiel, cuando volvimos a estar unidos, escucha esto, cuando la iglesia volvió a ser la iglesia después de un año de valle de huesos secos, nos reunimos en el estadio, allá a la salida de la mina Nico, creo que se llama, no sé si recuerdas ese estadio, un año exactamente después de la pandemia. Tuvimos un servicio, familia, yo no sé si tú te acuerdas de ese servicio de resurrección. Fue más que glorioso, o sea, la presencia de Dios estuvo ahí de manera impresionante. Tuvimos más de 40 bautismos, nunca habíamos tenido tantos bautismos en nuestra historia. Pero nos dimos cuenta que cuando eres fiel en el valle de los huesos secos, el Espíritu Santo viene de los 4 vientos. Él es fiel cuando tú y yo nos mantenemos también fieles en medio de la prueba. Y fue volver a reconstruir la iglesia. Me acuerdo retomar las reuniones presenciales con 60 personas. El primer servicio, me acuerdo, con 60 personas en el 2021, que fue la palabra que Dios nos dio ese año, fue madurez. Y el texto que aparece ahí en pantalla, que es Efesios capítulo 4, dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Okay, esa fue la palabra. Y Dios nos hablaba acerca de que como iglesia estábamos listos para entrar en un proceso de madurez. Que la pandemia y todo lo que habíamos vivido nos había hecho fuertes y nos había hecho valientes para seguir adelante. Y venía una palabra hermosa acá. No nos vamos a detener. Si superamos la pandemia podemos superar lo que sea, pero de verdad que casi no la contábamos, O sea, el 2021 casi no lo contábamos. Missy y yo estuvimos enfermos de COVID durante 10 días más o menos, que fue lo que estuvimos encerrados. Y de verdad tuvimos que estar con respiradores y todo. Estuvo muy fuerte la situación en nuestro caso de salud. Y estuvimos a punto de no contarlo. Yo me asusté mucho porque yo soñaba, tal vez en el frenesí de la pandemia, yo soñaba que Miss se moría. Miss tiene problemas respiratorios, hipersensibilidad bronquial, y me despertaba en la madrugada viéndola que no podía respirar porque tenía estos ataques. Y un día se ahogó con un arroz. Estábamos comiendo. Es que se me están durmiendo, entonces tengo que contar algo, un chiste, algo, ¿sabes? Se me están durmiendo, entonces tengo que sacudirles. Estábamos comiendo y se ahogó con un arroz y empezó. Y yo empecé: la sangre de Cristo tiene poder, el Señor te reprenda, espíritu de muerte, sal de aquí, no tienes parte ni suerte en medio de nosotros. Y yo empecé a hacer guerra ahí. Y ella, fíjate qué tremenda mi mujer, ella entre el ahogamiento se estaba riendo de mí. O sea, no sé cómo explicarte que ella estaba y no, ¿sabe cómo? Hacía bien raro hasta que salió el granito de arroz así, ¡pim! Y ya nomás fue un granito de arroz. Pero vuelvo al punto. Esta historia, chicos, no se trata solo de Miss y de mí. Yo sé que también ha sido tu historia. Porque Dios ha llevado esta palabra a cada vida. Dios ha llevado esta palabra a cada uno de nuestros años. Dios ha llevado esta palabra. Y estas palabras han guiado a esta casa hasta lo que somos hoy. En el 2022, el año pasado, la palabra fue amor incondicional. Y el texto es
Romanos 5, de que dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios nos invitó a ser la iglesia que nuestra generación necesitaba. El mundo está cambiando, ¿sí? Y veíamos estos cambios en el mundo. Sí, estas nuevas comunidades que están pidiendo sus derechos, estos nuevos movimientos sociales que se están dando de una manera impresionante en el mundo, estas tantas opciones que se le están dando a la gente. Y escucha esto, hay iglesias que han optado una postura rígida hacia esos movimientos. Hay iglesias que han dicho, eso está mal, eso es pecado, aquí no cabe esa gente, no queremos a nadie de ellos aquí, etcétera, etcétera. Y Dios ese año, el año 2022, al finales del 2021 e inicios del 2022, Dios nos conmueve a algo distinto y nos dice, claro que no. Si esa gente está pidiendo ser amada, la iglesia está diseñada para amarlos incondicionalmente. No importa la elección de género que tuvieron, su pasado, cuáles son sus preferencias sexuales, no importa eso. Ámenlos incondicionalmente. No queremos decir, y no estoy diciendo con eso que eso esté bien, ¿ok? No estoy diciendo que eso esté bien, pero lo voy a volver a reiterar. La iglesia no es un movimiento de protesta. La iglesia es un movimiento de propuesta y es una propuesta de amor. No podemos andar por la vida diciéndole a la gente qué es lo que está mal. Cualquiera puede hacer eso. Es fácil decirle a la gente qué es lo que está mal. ¿Cuál es el rol de la iglesia entonces? Amar a las personas, porque es lo único que puede sanar a alguien, porque es lo único que puede darle vida nueva a alguien. Y no es, cambie primero y luego te amo. Es, te amo primero, aunque no cambies. Porque tú y yo podemos señalar ese tipo de movimientos y decir, ¿por qué ellos merecen ser amados? Porque tú eres un pecador también y tú también eres amado incondicionalmente. Y tal vez ellos batallan con su sexualidad y tú batallas con la mentira, o con el chisme, o con los vicios, o con la depresión, la ansiedad. Y el pecado es igual. ¿Y Dios te ha desechado porque batallas con eso? A lo mejor eres un infiel de corazón y Dios tiene misericordia de ti. Amor incondicional. ¿Para quién? Para el mundo. Orientados hacia afuera. ¿Qué significa eso? Hay muchas iglesias que tienen esta frase de todos son bienvenidos hasta que llegan. Sí, claro, es que ponerlo afuera es muy fácil. Una iglesia para todos, pero en el transcurso de esa visión la cambiamos y le ponemos una iglesia para casi todos. Porque si no estás dentro de mis estándares, no cabes aquí. No, aquí no. Aquí caben todos, aquí todos son amados, aquí todos son abrazados. Y ese año Dios nos mostró cómo se debería de amar a las personas. Porque, escucha, el texto es claro. Cuando abundó el pecado, Dios se enojó y cerró las puertas del reino. Ya estuviéramos fuera, oigan. Cuando abundó el pecado, ¿qué hizo Dios? Sobreabundó la gracia. Hay otro verso que dice, mientras las personas se hicieron más pecadoras, Dios se mostró más bondadoso. Hay otra versión que dice así. Y esa es la iglesia que nuestra generación necesita. Una iglesia que ama incondicionalmente, que no pide nada a cambio. Y hay algo hermoso en esto. Mientras nosotros abrimos el corazón para el mundo llegó. El mundo llegó. Yo creo que fue uno de los años en donde más hemos recibido personas rotas. Ha sido el año donde esta casa ha sido mucho más abierta a las personas. Nos encanta leer esos testimonios de gente que ha sido su vida transformada. Y escucha, ni se congregan aquí. No, de verdad, vinieron, aceptaron a Cristo, fueron perdonados y ya. ¿Y sabes qué? Qué bueno. Qué bueno. Porque les firmamos el pasaporte, se lo sellamos y les dijimos, nos vemos en la eternidad. Porque este es un hospital.
Hay enfermeros y médicos que nos quedamos aquí y seguimos trabajando, pero hay personas que vienen, son sanadas, pues ya no deben estar aquí. Hay otros que sí, los que están acá, no, otra vez, no solo el otro domingo, no. Siempre hago el mismo chiste, pues. Es que si te vas a quedar y te vas a plantar en esta casa, es para seguir sanando a más personas. No es para que tú seas entretenido, es para seguir sanando a más personas. Y ese año, Dios, al nosotros amar al mundo, Dios nos amó a nosotros de una manera impresionante y nos reveló su amor de una manera impresionante. Y es en ese año donde empezamos a predicar: yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama, y lo seguimos declarando y lo seguimos declarando, y nos hemos sentido tan profundamente amados por Dios al amar al mundo incondicionalmente. La palabra del 2023, que no la había entendido hasta hace algunas semanas, es restauración completa. Restauración completa. Te lo decía la semana pasada, yo no sé por qué me atreví a ser tan osado de decirte: deseo que seas quebrantado. Fui muy osado. Valiente es poco. No medí las consecuencias de mis palabras al decirte: deseo que seas quebrantado. ¿Sabes que para que haya restauración completa, primero debe haber quebrantamiento? No puedes declarar restauración sobre algo que no está roto. Y como declaramos la palabra restauración completa, lo primero que Dios vino y hizo fue quebrarnos, rompernos. Y estoy hablando obviamente a nivel personal, a nivel iglesia, a nivel liderazgo. Y cada uno de ustedes pueden contar esa historia también. Por eso les digo, esta no es nuestra historia solamente. Yo te lo hablo porque quiero que entiendas que esta casa es de Dios y que esta casa la dirige Cristo Jesús, que el príncipe de los pastores es Él, que nosotros no estamos sirviendo ni al dinero, ni a los sistemas, ni a nadie, estamos sirviendo a Dios. Dios nos dio para este año una palabra que se llama, que se pronuncia tamim. Va a aparecer en pantalla junto también, fíjate, con una ilustración que Dios nos muestra, que es el kintsugi. ¿Has escuchado el término del kintsugi? Que es este arte de la restauración de objetos que se quiebran de porcelana y que luego los sueldan con oro. Sí, los soldan. Siempre digo sueldan, no sé por qué, pero los soldan con oro y que resultan ser mucho más caros y mucho más preciados que la figura original o que el jarrón original. Y era lo mismo lo que Dios quería hacer. Está muy bonito tu jarrón, pero lo quiero hacer mejor. Está muy bonito lo que han hecho, pero quiero hacerlo mejor. Quiero poner mi espíritu en medio de ustedes, como este oro que une una vez más cada pieza. Tamim significa procesado, quebrantado y restaurado. Por eso te decía, yo no sabía en la que nos estábamos metiendo. Este año se cumplió la palabra. Fuimos procesados, fuimos quebrantados y fuimos restaurados. O por lo menos así me siento. Porque sé que las circunstancias no las podemos medir y no las podemos ni siquiera profetizar para estar listos. Si Dios nos hubiera querido advertir de la pandemia, ¿lo hubiera hecho, sí o no? ¿Y por qué nadie, ningún superprofeta de la historia de todos los continentes y los superpastores y los que decimos escuchar la voz de Dios, nadie dijo nada acerca de la pandemia? ¿Por qué vimos el año 2020 tan diferente? Porque cuando se trata de quebrantamiento y rendición, Dios no va a poner advertencias porque sabe que somos propensos a decir que no. Si José el soñador, en lugar de soñar las estrellas que se arrodillaban ante él y en vez de soñar los manojos de trigo que se arrodillaban ante él, hubiera soñado la cárcel y hubiera soñado ser esclavo y hubiera soñado la cisterna rota y hubiera soñado eso, tal vez José hubiera dicho: no quiero. Pero Dios no le mostró el proceso, Dios le mostró el final. Al final sí, se le arrodillaron, pero no le mostró el proceso. Y Dios no nos muestra el proceso. Y en el proceso duele mucho, y en el proceso no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo, y en el proceso lloramos, y en el proceso gemimos y dudamos y tantas cosas. Pero escucha esto, este año lo declaramos: si Dios empieza algo, Dios siempre lo termina.
Siempre lo termina. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué significa eso? El proceso de Dios es fiel para contigo. Dios es fiel para contigo. Dentro de lo que Dios nos dio para este año también, 2023, viene un versículo que aparece en Santiago el Santiago 1 del 2 al 4, y dice así: tengan por sumo gozo. Mira, te digo, es que Dios es tan sabio. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean tamim y tamim. No sé por qué el apóstol Pablo repite la misma palabra, pero eso significa para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Mira, dice: tengan por sumo gozo. Yo creo que las cosas que más prediqué este año es predicar y hacer fiesta. Una serie completa acerca del gozo. Y Dios sigue hablando y respaldando su palabra. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No está diciendo te voy a librar de la prueba. No, te estoy dando una instrucción. ¿Cuál? Gózate en medio de la prueba. No sé qué estás pasando, pero tu respuesta y mi respuesta es el gozo de Dios. Es que no lo siento. Hay una canción que era la canción favorita de mi abuelo, que se llama El Alfarero. Mi abuelo la cantaba y el coro dice: quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Esa es la respuesta de nosotros ante el quebrantamiento y la prueba. Y bueno, me quedan muy poquitos minutos y todavía tengo que darles la palabra para este año. Entonces me voy a apurar. ¿Están acá conmigo o ya están cansados? Todo bien, muy bien. Excelente. La palabra de este año, familia, 2024, va a aparecer en pantalla, es: les doy mi paz. Y la palabra es shalom. Para llegar al shalom se empieza con quebrantamiento. Es quebrantamiento, restauración y después shalom. Y si me pusiste atención en la explicación que te di de los últimos años, no han sido años de paz. Han sido años de batallas y pruebas y traiciones y dolor, donde nos hemos mantenido fieles a ustedes y fieles a Dios y fieles a la visión, donde no hemos desistido a pesar de que gigante tras gigante tras gigante se ha puesto en nuestro camino. Y cuando Dios nos daba la palabra a la pastora Miss y a mí, yo no lo podía creer. Yo decía: Dios, ¿y de dónde va a venir esa paz? O sea, ¿de dónde vamos a obtener esa paz? Porque en verdad han sido años donde hemos buscado la paz. Hemos intentado tener esa paz de manera humana y hemos intentado nosotros cubrirnos, y en ocasiones hasta la tentación de cerrar nuestro corazón, de servir con un corazón frío, con un corazón cerrado y tantas cosas. Y Dios siempre nos lleva a lo mismo, a dar más, a entregar más. Y el texto para este año es el Salmo 147:14, y dice así: Él trae la paz a tu territorio y te satisface con lo mejor del trigo. Fíjate, la paz no es solamente ausencia de conflicto. La paz es el shalom es ausencia de conflicto con provisión. Es diferente, porque puedes tener ausencia de conflicto sin la bendición de Dios. O sea, la bendición de Dios está ahí siempre, pero el shalom es esta parte integral donde es paz y prosperidad. ¿Te das cuenta? Donde son las promesas de Dios cumpliéndose. Pero curiosamente, en el mismo salmo, pásale Octavio para que le pongas drama al final. En el mismo salmo, hay algo curioso del Salmo 147, familia, porque acabamos de leer: Él trae paz a tu territorio. Pero antes del versículo 14 aparece el versículo 3, en el mismo salmo, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El mismo salmo nos da el proceso para llegar a la paz y a la prosperidad. Antes de la paz y la prosperidad viene la sanidad que Dios da al corazón quebrado. Y por supuesto,
antes de la sanidad tiene que venir el quebrantamiento. Estoy con muchas expectativas de lo que viene, porque no estoy esperando solamente que la palabra se cumpla a un nivel donde no haya problemas. Eso no es paz. Tengo muchos años clamando por un nuevo corazón. Tengo muchos años clamando por un corazón que no se cansa de amar, un corazón que vuelve a soñar, un corazón que está abierto. He clamado muchos años por un nuevo corazón. Y sabes que Shalom significa precisamente eso, es la mente de Cristo y el corazón de Cristo. Porque el Shalom no es solamente paz, el Shalom es la plenitud completa. De hecho, había judíos que traducían la palabra Shalom como paraíso. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a aquel ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Utiliza esta misma palabra. El Shalom es esta plenitud interior que estamos buscando. Y aunque el mundo sufra cambios, que nuestro corazón esté lleno de paz. Ese es el verdadero Shalom. Juan 14:27 dice, es una promesa de parte de Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Hay tres maneras de ver la paz, familia. Es eirene, pax y shalom. Son tres palabras. La palabra eirene habla de una paz que tú puedes construir: seguridad, casa, paredes, alarmas, ahorros, seguro de gastos médicos, lo que tú quieras. Es una paz personal. La pax con X era la paz romana, la que se hacía con base a la guerra, a la fuerza. Hay paz, pero porque soy más fuerte que tú. Pero hay una paz diferente que es el shalom. Y es más que ausencia de conflicto, te lo decía. Es la paz que viene de Dios, es un estado de plenitud interna, es un nuevo corazón, es la mente de Cristo. Es cuando todo está restaurado y funcionando como Dios quiere que funcione. Es cuando todo está en su lugar, restaurado y funcionando como Dios quiere que funcione. Y cierro la sesión de hoy declarando esta palabra sobre ti, declarando esta palabra sobre nuestro 2024 y creyendo que Dios va a traer y nos va a regalar su paz, porque es un regalo de Dios. El verso que leíamos dice: mi paz les doy. No la podemos comprar. La paz de Dios no se compra. La paz de Dios no te la da un trabajo, no te la da una mejor estabilidad, no te la da un nuevo gobierno. La paz de Dios solamente viene de Dios. Y se llegó el año en que nuestras oraciones van a ser contestadas. No puede venir de otro lado la paz. Es cuando Dios dice: están listos para tener mi paz. Porque la podemos pedir, pero es cuando, mira, la paz de Dios llega cuando no la buscas en ningún otro lugar ya. Cuando ya la buscaste en el dinero, cuando ya la buscaste en tantas cosas y dices: nada me puede dar paz. Quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero la paz que viene de Dios. Leo el último verso, número 6, del 24 al 26. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor sonría sobre ti y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz, te dé su shalom. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, familia. Ponte de pie ahí donde estás.